Con las bombas no puedo escuchar los pájaros. ¿Dónde quedó el patio? ¿Qué es la tierra sino escombros? Un día prometiste que esto pararía, pero a diario tus drones sobrevuelan mi cabeza y mis sueños. ¿Qué es parar? Tal vez conversar juntos en voz alta. Hoy, en Ideas Cruzadas, le damos la bienvenida a Patricia González, politóloga, militante feminista y parte de un movimiento en común. Le gusta ir al encuentro del pensamiento y devolverle un sentido transformador a la política. Y Cristian Mirza, nació en Egipto. Fue el nexo entre refugiados sirios y la ciudadanía uruguaya. Integra la Coordinación por Palestina y dice que hay que insistir hasta que la humanidad despierte. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas. Bueno, ya escuchaban la presentación de Patricia, gracias por venir. Un gusto, enorme gusto de estar acá. Bueno, y para nosotros también. Cristian, gracias por venir. Por favor. Y cuando pensábamos un poco sobre qué era lo que queríamos conversar, la idea era, bueno, cómo se reflexiona, cómo reflexionar en una coyuntura como la que estamos viviendo. El otro día lo definía un sociólogo que estuvo con nosotros como policrisis. Así nomás se las tiro para que arranque. No sé quién arranca. ¿Quién desea? Primero quiero decir que era un politólogo, porque era colega mío, un Gabriel politólogo, de la Coste. perdón. Gabriel. De la Coste. Una muy buena ese contrapunto con Tania. Bueno, esto de la idea de la policrisis, que creo que hay un cierto consenso, es que hay muchos niveles, tanto sociales, políticos y sobre todo económicos, y bélicos, ¿no? Que tensionan en un momento que podríamos decir como de quiebre del modelo mundo que teníamos hasta hace un tiempo, y estamos en un momento transformador de ese modelo mundo. Yo tiendo a pensar que, y me gustaría en esto escuchar a Cristian, que hay algo humanitario en fuerte discusión en esta época, pero también que hay algo de los modelos económicos que están agotados. O sea, es un momento de mayor concentración de la historia del capital, eso es así. Los premios Nobel de Economía dicen eso, que hay un momento donde mucho dinero se concentra en muy pocas personas, y eso genera una redistribución del poder muy compleja. Creo que hay como distintos lugares desde donde mirar eso. Lo cierto es que tengo la sensación de que nadie sabe mucho a dónde ir, o cómo se sale, o si hay una manera de salir de este momento solo, o si hay que atravesar el momento y empezar a ver algunas salidas, ¿no? Sí. Cuando nosotros decimos que el drama palestino es el drama de la humanidad, es precisamente porque en Asia Occidental o Medio Oriente, como prefieran, es decir, en Palestina histórica, se juega la ética y la moral de la humanidad. En definitiva, la supervivencia de los valores más entrañables de los seres humanos. Entonces, cuando uno ve imágenes desgarradoras del ejército israelí apuntando a un vehículo y matando a un bebé de poco más de un año, y luego diciendo que es un error, como tantos crímenes que se vienen cometiendo, y la comunidad internacional, eufemismo para mí que no quiere decir mucho, comunidad internacional, Unión Europea, Naciones Unidas, hablemos claro y preciso, no reaccionan. Y si no reaccionan, vamos a naturalizar, normalizar la destrucción del otro, el desconocimiento del otro. En Gaza, en Cisjordania, ahora en el Líbano, el otro es un objeto que hay que eliminar.
Y eso significa la deshumanización, aún de los conflictos, aún en el marco de guerras. La deshumanización del otro significa la pérdida de los valores más esenciales de la humanidad, de convivencia pacífica entre los seres humanos. Si eso se termina todo. O sea, eso, de alguna manera, eso que vos planteabas, digo, no sé si estás de acuerdo con él. No, es que en realidad lo que pensaba ahora cuando decías eso es que hace poco en la discusión de las Naciones Unidas sobre el planteo africano, sobre el reconocimiento del genocidio y el tráfico esclavista como el crimen de lesa humanidad más importante de la historia, se abstiene Europa y votan en contra Estados Unidos y Argentina. Y eso es una historia de deshumanización, que para nosotros es una historia muy presente, ¿no? El otro día escuchaba hablar a Tania sobre, bueno, ¿qué implica, por ejemplo, Uruguay fue un puerto esclavista? Eso es parte de nuestra historia también, de nuestra historia Uruguay-América Latina. O sea, América Latina se compone fundamentalmente de poblaciones indígenas y de personas africanas trasladadas forzosamente en un proceso de deshumanización. Yo lo que pensaba cuando vos hablabas es, no sé si en algún momento estuvimos mejor, ¿no? Como que la historia siempre mantiene ese margen donde hay poblaciones deshumanizadas, ¿no? Y que sin duda en este momento eso es lo que está pasando en Gaza. O sea, yo comparto mucho ese análisis. Sí, yo quiero destacar uno de los últimos libros de Bifo Berardi, un filósofo italiano, que habla, el texto, el título es precisamente Pensar después de Gaza, la humanidad después de Gaza, porque él lo que plantea es cómo la crueldad emerge como fuerza bruta. Ya no se trata solo de exterminar al otro, de eliminar al contrincante, al enemigo, a quien sea, sino aplicarle el máximo dolor posible. Eso es crueldad. Y lamentablemente lo visualizamos no solamente en Gaza, en Cisjordania, en el Líbano, sino en otras situaciones incluso más cercanas. Cuando yo comentaba hoy más temprano con Patricia algunos comentaristas de la radio y televisión argentina respecto a lo que fue el velorio impresionante del Indio Solari, los comentarios me dejaban patitieso, me espeluznaba esos comentarios, porque precisamente me hizo recordar lo que decía el Bifo Berardi, es decir, es el ensañamiento con el otro, es la repulsión con el otro. Ya no es el contrincante en donde en un sistema democrático liberal se trata de dirimir diferencias o debates, sino que se cancela todo, se cancela el debate, se cancela la discusión y el otro es el enemigo a quien hay que destruir, absolutamente, en todos los términos. Entonces, salvando las diferencias enormes entre lo que hace el régimen sionista en Medio Oriente y estos comentarios, pero hay puntos en común, que es precisamente eso. El otro es el enemigo, pero más que el enemigo es algo que hay que exterminar, eliminar de nuestra existencia. Y eso es una crisis, policrisis sí, ciertamente, porque además se suma la crisis del sistema económico, del modelo económico, como decía Patricia, no da para más, pero además también hay una crisis institucional de los modelos de regulación de conflictos y gestión de las demandas y necesidades de la población. Dicho de otra manera, la crisis de la democracia liberal como la conocemos. Sí, perdón. No, dale. No, yo iba a decir porque de alguna manera ustedes plantearon, y es como que tú decías, siempre fue así, alguna vez estuvo mejor. O sea, este modelo de conflictos que estamos viviendo, bombardeos, drones, guerra de baja intensidad, desplazamientos, hambrunas, etcétera, digo, ¿es una novedad o es simplemente que o está asociado a que siempre pasó o ha pasado muchas veces y simplemente nosotros hoy sabemos más que antes?
Hay varias cosas No, ahí. no, bueno. No, pero está interesante. 2 o 3 cosas. Uno, me parece que hay una conversación filosófica sobre la cooperación y la competencia, que es un momento importante para discutir eso. Estoy leyendo un libro sobre la civilización empática, sobre la otra historia, digamos, la historia que no es la historia de la guerra, digamos, la historia de la cooperación entre los sujetos, y esa idea de que en realidad cuando nosotros hablamos de la humanidad como tal, estamos hablando de la dimensión empática y cooperadora del sujeto, que eso es lo que nosotros definimos como, vulgarmente diríamos, la humanidad. Cuando uno encuentra un rasgo humano en el otro, intenta ver una cosa solidaria y empática. Por tanto, eso sí está en las personas, aunque la historia que se escribe sea mayormente la historia de la guerra, que es lo que nosotros leemos en la historia del liceo, de la escuela. Estudiamos las historias de los conflictos y no estudiamos las historias, las buenas historias o las exitosas de las personas. Sí, creo que siempre han habido atrocidades en la humanidad. Hay momentos donde esas atrocidades, digo esto porque no me parece comparable, no sé, tuvimos, y pienso en el tráfico esclavista, pienso en el Holocausto, pienso en lo que pasa en Gaza y pienso en otros sucesos o momentos de la historia donde como decían acá, es un momento donde se pone en discusión las características más fundantes de la humanidad. Eso me parece que no está en duda, y yo creo que ese momento es en el que estamos ahora. Lo estamos viendo en vivo e en directo, creo que eso sí es una diferencia de otros tiempos, ¿no? No vamos a esperar a que se abra una puerta de algo para nosotros ver lo que pasó. Lo vimos, lo vemos, no tenemos margen de acción sobre algo que vemos y es terrible. Hay una incorporación de la tecnología y una forma del consumo de las noticias que es dramática, ¿no? Porque consumimos una droga que está el dedito de subimos, bajamos, vemos un gatito, una guerra, y estamos viendo millones de cosas distintas. Y yo también creo que hay parte de algo que no lo vamos a hablar todavía porque lo hablará la generación siguiente, que es el impacto de la pandemia sobre la civilización. Que como nosotros hicimos de cuenta que nosotros ya no hablamos más de la pandemia, no podemos hablar de eso, ¿no? En general, cuando uno habla de la pandemia, la gente baja la cortina, porque es un trauma reciente, digamos. Pero eso tuvo una transformación, para mí, civilizatoria también. O sea, es parte de un proceso de degradación que tiene un impacto sumamente importante. Entonces, yo creo que hay un momento particular que confluye en esto a lo de la policrisis. Confluyen muchas cosas terribles que están pasando y que las estamos viendo sin mucha capacidad de acción. Entonces, yo ahí creo que cuando alguien acciona, ¿no? En esto de las organizaciones pro-Palestina o la flotilla, cuando alguien hace algo, bueno, como que nos abrazamos a eso, porque pareciera que los estados han perdido el margen de hacer cosas en común o de acción común. En esto yo pensaba cuando vos hablabas de, el sistema internacional o el sistema multilateral, yo quiero creer que esa es la forma en la que nosotros tenemos que resolver los conflictos, que nosotros tenemos que tener una mesa donde se sientan los países y hacen acuerdos. Si no, estamos fritos. O sea, si no logramos... Claro, pero es una cosa básica. Hace años que estamos diciendo, las Naciones Unidas, que no funcionan. Bueno, pero hay que... O sea, yo entiendo como hay que organizarse y tratar de hacer que eso funcione. Porque hoy lo que tenemos es el resultado de eso. Es un Trump que va y te plantea lo del arancel a vos, bombardea acá, se mete dentro de un país, saca un presidente de acá, va y pone una bomba en Irán, respalda a Netanyahu. En 48 horas el tipo te hace el mundo así. Entonces, no sé, capaz que yo soy muy institucionalista, pero sí creo que tiene que haber un orden. O sea, tenemos que encontrar alguna forma de orden. Y ese orden también tiene que ser otro. Me parece que eso también es lo que hay que aceptar en esto de la construcción de lo nuevo, ¿no? Porque hay algo de la discusión sobre el colonialismo que tiene este modelo que es clave, ¿no? Ahora en Barcelona el presidente de Sudáfrica decía, no puede haber un Consejo de Seguridad de Naciones sin un solo país africano, porque África es un continente inmenso, entonces no podemos no estar. ¿Por qué no estamos? Entonces las Naciones Unidas eran mayormente un consejo de alianza entre algunos polos de poder, dejando por fuera a los otros. Por supuesto que nosotros claro. Siempre estuvimos muy lejos, ¿no? De poder presentar.
nuestros problemas, como son la desigualdad, el hambre. Nosotros, América Latina es un continente que tiene mucha gente que no come y que tiene problemas de alimentación. Nuestro país tiene ese problema. Entonces, cuando vos tenés ese problema, ese tiene que ser tu principal problema. Y ese es el principal problema que los países deberían llevar a esos espacios. Pero por supuesto que ahí las discusiones son otras. Y de personas que no tienen esa preocupación. Entonces, hay algo a reformular ahí. No sé si querías, porque yo me quedé pensando bueno, eso que tú decías, bueno, necesitaríamos una cierta institucionalidad, es decir, sentarnos alrededor de una mesa y empezar a... Ahora, me da la sensación que uno de los grandes problemas para eso es que los intereses, en principio, de grandes empresarios y de países poderosos, es como que no sé si le interesa. Digo, no sé en qué medida le interesa a Estados Unidos detener las guerras o a Rusia detener las guerras, o a Israel o a China seguir moviéndose ahí. Como que claro, yo sé muy poco esto, ¿no? Es un poco lo que leo y nada más. La sensación que uno tiene es que hay tantos poderes y hay tanto equilibrio entre esos poderes que es muy difícil encontrar caminos de entendimiento. Pregunto más que afirmo. Sí, ahí hay como dos planos. El plano de lo político institucional, la disputa por el nuevo orden mundial, es decir, por la hegemonía en el planeta, pero además hay otro plano que es el plano de los pueblos, de las organizaciones sociales, de nosotros, en tanto ciudadanos y ciudadanos. Y me parece que ahí está la diferencia, porque cuando los estados hacen arreglos o las corporaciones multinacionales supraestatales, que son muchas veces las que marcan la agenda y las que defienden sus intereses por encima de cualquier estado, ahí están los ciudadanos de a pie, las organizaciones populares, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en África, en Latinoamérica, porque ¿quién hubiera pensado hace 5 o 10 años atrás que millones de norteamericanos hubieran manifestado fuertemente en decenas de ciudades norteamericanas contra el ICE, es decir, contra la política migratoria? O millones y millones en Europa y en América Latina desfilando y expresando la solidaridad con el pueblo palestino. Entonces hay algo que se mueve y que es la sociedad civil, es la ciudadanía, y yo creo que ahí la pandemia lo que nos provocó fue un mayor encapsulamiento, ¿no? Más una introyección, una suerte de incrementar las autodefensas, porque bueno, entonces nos decían que si teníamos contactos, ¿no?, podíamos contraer el COVID-19, y eso acelera un proceso de individualización creciente en donde yo me tengo que defender, yo tengo que sobrevivir y los demás, bueno, los demás que se arreglan. Contra ese discurso, o en todo caso esa creencia, hay otros fenómenos, y son los fenómenos de movilización por millones. Porque yo, si me permiten, voy a hacer un paréntesis, son muy difíciles. Los paréntesis míos en mis clases son un peligro. Muy largos. Porque uno sabe cuándo empieza y nunca cuándo termina, pero este va a ser corto. La primera marcha que nosotros hicimos como Coordinación por Palestina, muy poco después del 7 de octubre del 2023, éramos relativamente pocos y nos decían, son 5 gatos locos. Sin embargo, en octubre del año pasado, a 2 años de iniciado el genocidio, o por lo menos de incrementado este genocidio, éramos entre 30 y 40 mil uruguayos y uruguayas, y extranjeros también, en 18 de julio manifestando
la solidaridad con el pueblo palestino. ¿Y eso qué significa? Bueno, que nos vamos despertando y vamos poniendo nuestros cuerpos y nuestros rostros en defensa de la causa de la humanidad, reitero. Y eso de alguna manera se expresa en otros planos de la vida social y comunitaria, porque eso es lo que hay que rescatar. Hoy Patricia decía, ¿y habrá algo y habrá alguna esperanza? Sí, hay esperanza y tenemos que construir esa esperanza y se está construyendo esa esperanza. La flotilla por el mar Mediterráneo, el convoy vía terrestre. Hoy tenemos secuestrados a 10 militantes, entre ellos a Matías, un uruguayo. Eso significa que no nos ha derrotado el individualismo feroz ni el desconocimiento del otro como un distinto a ser respetado. Ahí cierro el paréntesis. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar sobre este tema y bueno, y seguir conversando, dándote la palabra para que sigas conversando. Hacemos una pausa y ya volvemos. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Patricia González y Cristian Mirza, y él estaba hablando de cómo se fue dando todo ese proceso y de unos locos sueltos, 50, no sé cuánto, no importa, a 40.000, 30.000 personas movilizándose en apoyo al pueblo palestino. Y vos de alguna manera marcabas ahí como una preocupación de cuáles son los caminos, ¿no? Entonces, de alguna manera, el encontrar en la gente, en la búsqueda de la movilización, de las organizaciones sociales que él en un momento planteaba, y en la búsqueda de institucionalidad, es decir, crear unas nuevas Naciones Unidas o con otro nombre, algo que realmente ponga un manto de algo. Está interesante. Estoy entreverado. No, pero venimos así con la conversación, ¿eh? Yo estoy cómoda en ese caso. Yo creo que en una de las cosas en las que realmente creo es en la de la gente movilizada. Por eso digo que por lo menos yo no tengo claro cuál es el camino, porque creo que los caminos no se diseñan, capaz que es por una visión ideológica, no creo que los caminos se diseñen en reuniones de personas, creo que los caminos se construyen entre muchos procesos paralelos que suceden en tiempos históricos, ¿no? Hablábamos ahora sobre las cosas que van pasando y movilizan a las personas y conmueven y te hacen salir a la calle, y eso va deviniendo en la transformación, y a veces hay un intermedio entre accionar y movilizarse. Yo creo que la institucionalidad tiene que tener otro sentido. Yo creo que es como armar después, ¿no? Pero armar con cosas que ya estén en el corazón de la gente. No, yo no creo mucho en la vanguardia, en el que hay personas que vienen y dicen el mundo nuevo ahora va a ser así. Creo más que los procesos emergen y que es algo que puede parecer, pero que los pueblos van forjando sus propias historias y sus devenires históricos. Y yo en eso sí creo. ¿Y los en las movilizaciones, ¿no? En lo que te da rabia y te hace salir de tu casa, en lo que te implica alguna fibra emocional que te hace moverte. Ahora, después de eso, para mí, después de eso, hay organización. Porque si no, ¿qué? Porque si no, ¿cómo nos organizamos entre las personas? ¿Cómo construimos los estados? ¿Cómo marcamos los límites entre nosotros? ¿Cómo vivimos mejor? ¿Cómo construimos las comunidades? Bueno, históricamente la humanidad, como seres gregarios que somos, constituimos reglas. Yo creo que estamos en un momento donde las reglas están en discusión, estamos en movimiento y están pasando cosas. Yo no tengo una visión, todo va a ser cada vez peor. No. Catastrófica. No, creo que la historia ha pasado por muchos momentos así.
y que seguramente algunas generaciones han pasado por momentos muy terribles de la historia y después las cosas cambian y se revierten y se reformulan. ¿Para qué hay que estar preparado? Bueno, yo creo que hay que ser, yo soy optimista, creo que siempre las personas van a encontrar cosas que las enojen, las incomoden, las molesten y las hagan salir de su casa. Y creo que nosotros deberíamos construir sistemas políticos, yo que pienso desde la izquierda, capaces de interpretar eso para constituir los modelos necesarios, reconociendo que los modelos que tenemos ahora, por ejemplo, tienen límites sobre la redistribución. Nosotros tenemos un problema muy importante, que es que hay mucha gente que vive muy mal, mucha gente, mucha más de la que deberíamos poder permitir nosotros éticamente. Entonces, para eso necesitamos un modelo distinto, que solucione. Imaginemos que podemos construir un modelo que solucione esos problemas, porque si no, como que yo siento que estamos en el momento de, es todo muy complicado. Bueno, pero yo quiero pensar que somos capaces de imaginar otro. Esto es muy complicado, agarrate la silla porque si no te la van a sacar. No, hay que, como decías tú, imaginarse nuevos proyectos utópicos, reconstruir las utopías y no tener miedo a que te tilden de ridículo, de soñador, de romántico. Sin utopías, la humanidad no existiría, no existiría. De hecho, puedo mencionar decenas de proyectos utópicos. Y yo te decía más temprano que hay una diferencia entre la quimera y la utopía. La quimera es un sueño imposible de materializar, la utopía es un proyecto posible. Entonces, en esa construcción estamos codo a codo, conversando, dialogando, es una construcción colectiva. No es Mirza o Patricia que viene y dice, este es el mejor modelo de convivencia democrática. El sistema uruguayo está perimido. No, en todo caso discutamos cuáles son las falencias de la democracia uruguaya. ¿Por qué hay tantos ciudadanos y ciudadanas descreídas de la institucionalidad política? ¿Por qué el Latino Barómetro da esos indicadores cuando hay desconfianza en algunas instituciones en América Latina y también en Uruguay, el Parlamento, los políticos, etcétera, etcétera? Entonces, en vez de machacar sobre la herida, hay que ver cómo podemos restañar y cómo podemos pensar en cosas nuevas, Para eso hay que tener la idea de transformación radical en el sentido puro y duro. Transformación radical. Voy a poner un ejemplo. Transformar las relaciones de género. ¿Qué significa? Mucho. Y Patricia seguramente sabe mucho más que yo. Pero hay un dato. A igual tarea, igual salario. ¿Eso se cumple? ¿Dónde se cumple? ¿Y no podemos hacerlo cumplir? Entonces hay que transformar la economía para que, entre otras cosas, estas relaciones de género de equidad sean factibles, sean viables. Y podría poner muchos ejemplos. La empresa, transformar la empresa capitalista, la empresa no es democrática, es uno de los ámbitos y dimensiones de las relaciones económicas no democráticas. ¿Podemos pensar en transformar la empresa? Sí, por ejemplo, introduciendo modalidades de cogestión, para empezar. Y podría seguir mencionando muchos más ejemplos, pero eso, reitero, no lo hace fulano o mengano, lo hacemos entre todos, lo pensamos entre todos y tratamos de construir proyectos utópicos compartidos y después abregar por ellos, pero sin vergüenza, sin tener prurito de decir, no porque me van a decir soy un romántico soñador del siglo XIX. ¿Se entiende? Sí, se entiende, sí. Yo, una de las... Yo te miro así para dejarte... No, porque yo vengo en mi cabeza. Una de las cosas que me parece interesante esto para mí es que hay un momento de discusión, o por lo menos yo tengo mucha preocupación en la lectura sobre los asuntos del poder, ¿no? Y que, por lo menos desde el feminismo, hay como dos vertientes bastante clásicas, o también desde la ciencia política, que es la idea de el poder como dominación,
¿no? Como convencer a otro para que haga algo que yo quiero, o la idea del poder como una capacidad, ¿no? De yo puedo hacer esto. Entonces, si estoy acá, yo puedo hacer esto. Hay distintas nociones de poder, sistemas de poder que funcionan en el mismo momento, ¿no? O sea, hay millones de sistemas de poder que funcionan en el mismo momento y hay momentos donde algunos sistemas de poder se alejan muchísimo de los otros, ¿no? Las movilizaciones colectivas son un sistema de poder, sin duda, ¿no? La gente en la calle. Sí, sí. Vamos a decir, bueno, vos tenés 400.000 mujeres en la calle, ¿qué? ¿Qué vas a responder ante los problemas? Tenés a los sindicatos movilizados, ¿qué respondés a los problemas? Eso es una construcción de poder. Pero el poder económico es una construcción de poder fáctico muy importante, que no tiene elección, no elegimos a quién tiene el poder económico, no los conocemos y tenemos poca capacidad de operar sobre eso. Entonces, yo creo que ahí en ese intermedio entre nosotros, ¿no? Los trabajadores, las personas que vivimos nuestra vida, y estos tipos que van a la luna y vuelven de paseo, ¿no? Tal cual. Porque es una locura. Vos decís, bueno, ¿cómo ¿A qué nosotros fueron? vivimos en un país donde hay tanta necesidad, ¿no? O en un continente donde hay tanta necesidad, y hay un tipo que va hasta ahí y viene? ¿Cuántos millones? ¿Cuál es la huella ambiental? ¿Cuántos millones de dólares gasta? Entonces, es un momento de una brecha tal en la construcción de las relaciones de poder que algo tiene que moverse. Siempre que llegamos a estos momentos, yo tengo esa sensación que algo se mueve, ¿no? Y después otra cosa sobre la política y la deslegitimación de la política. Hay algo que pasa cuando la política no puede resolver los problemas de las personas, es que no es más legítima. Claro. Pero cuando no puede redistribuir, no puede resolver problemas si no redistribuye. No puede redistribuir porque no tiene herramientas para hacerlo, porque no tiene dónde. Entonces, hay un momento medio, hay una trampa. Yo siempre tiendo a pensar que hay que sacar a las personas individuales de la lectura de los problemas, ¿no? Porque uno puede ser más, menos, esto, lo otro, te puede gustar más, menos uno o el otro, pero en general hay problemas más grandes que explican las cosas, sino que las personas no son lo suficientemente buenas. O sea, sería muy fácil pensar eso y es muy cómodo intelectualmente decir tal. Lo que pasa es que no tenemos los parlamentarios adecuados. ¿Y no será que capaz el margen de acción que tienen en este momento es muy reducido, ¿no? Para hacer una transformación profunda? No hay una síntesis sobre eso, no es un momento en el que no hay algo de la democracia representativa liberal burguesa que nosotros tenemos que empezar a discutir porque no hace sentido en la solución de algunos problemas. Entonces, y yo creo que esa discusión, yo trabajo en un proyecto latinoamericano, regional, y me pasa mucho de sentarme en otro país y que te digan, no, lo que pasa es que el problema que tenemos en nuestro país es este. Y vos decís, todos dicen lo mismo, o sea, claro, porque todos tenemos, o sea, el problema de la capacidad de los estados de redistribuir es un problema que tienen todos. ¿Cómo le sacás plata a estos tipos? ¿No? Toda esta discusión sobre el 1%, ahora el impuesto como el mínimo global, esto que plantea el equipo de Zuckman sobre el Observatorio Fiscal Internacional, sobre la capacidad de gravar a los superricos como un problema ético, de poder, una discusión sobre cuánto poder van a tener esas personas, porque nosotros además tenemos que pensar que la inteligencia artificial la dominan ellos y la utilizan para la guerra. Entonces, que estamos rehenes de los sistemas también. Entonces, hay una apertura a muchas discusiones en paralelo y un poco a mí lo que me parece, yo soy orgánica de un partido, yo creo en los partidos, creo en las personas organizadas en torno a ideas y creo en las personas disputando ideas y sentidos para transformar en otras cosas. La deslegitimidad de la política es una cosa complicada. Creo que la gente que vivió en los 70 sabe. Sí, claro. El problema y la complejidad que implica. ¿Cómo termina? Claro, cómo terminan las sociedades que dejan de creer en la política. Yo obviamente soy politóloga y hago política y creo que la política es una herramienta de transformación del mundo. Es una herramienta maravillosa de construcción colectiva. Es una capacidad de hacer con otros, de imaginar mundos nuevos, de construir cosas que a vos no se te ocurrieron. Nadie individualmente puede imaginar lo que pueden imaginar unas personas en un colectivo. Entonces, eso es la política.
no solo lo que hacen los partidos deberían hacer también esa política. Y me parece que a veces como lo que me pasa con estos discursos, como entramos como en un tubo, ¿viste? Como el mundo está terrible, no se puede hacer nada, no sé qué, no sé qué, no sé qué, que se vayan todos. ¿Quiénes son todos? ¿Quién viene si se van todos? ¿Quién está? Y bueno, y yo creo que Milei es un resultado de eso. Sí, Es está decir, bien. bueno, nadie puede. Entonces pongamos a este, que la verdad es que, o sea, no parece estar muy íntegro en el planteo que hace. Pero es cómico. Pero no, y por lo menos el tipo viene con una certeza de Claro, decir, sí. yo sé cómo resolver. O sea, yo creo que no hay que creer en nadie que tenga certeza, ¿no? Yo creo que la duda es mucho más honesta en general, Pero más vende en un momento menos. así. Pero vende menos. Vende menos. Vende menos, se juntan mucho menos votos, Claro. planteando la duda a la gente Sí, sí. o la reflexión. Ahora, y termino con esto, Hannah Arendt decía, hacía una lectura sobre el pensamiento crítico, ¿no? Que yo defiendo mucho eso, de la capacidad de pensar de las personas, ¿no? De que uno yo no voy y te digo a vos tenés que, ¿no? Porque tal cosa. No, la gente en la casa, sentada, mirando los programas, la tele, leyendo, conversando con el almacenero, en la familia, la gente reflexiona. Uno reflexiona, tiene capacidad reflexiva, piensa. Bueno, ¿a qué apelación a dónde hay que apelar en ese pensamiento? Bueno, yo creo que a la humanidad, a la empatía, a la idea de que el otro viva mejor, a qué es vivir mejor, ¿no? A esos postulados que se destacan de Pepe. Bueno, ¿qué queremos tener? ¿Queremos tener cosas o queremos tener más tiempo? ¿Queremos vivir felices con la familia? ¿Qué es lo realmente importante para nosotros? Como volver a esas preguntas medio fundantes para ver si desde una otra humanidad hay otras cosas que puedan pasar, ¿no? Yo les voy a pedir para hacer una pausa, pero de alguna manera, llegando a lo que decía él, digo, bueno, la crisis humanitaria es no solamente en un lugar en concreto, sino da la sensación que es una crisis global que nos pone en una situación en que, entre otras cosas, preferimos dar vuelta la cabeza y no ver para que no nos golpee, no nos dañe, porque no sabemos cómo resolverlo. No sé, tengo como esa sensación. Después me quedé pensando que alguna vez yo leí algo así de los que se movían y los que estaban quietos. No sé si era de Bauman. Y cuando veo a Trump y a Xi Jinping y a Putin que van en aviones para aquí y para y nosotros estamos asignándolo, ¿no? Hay una realidad. Sí, el tema es que estos que estamos acá mirando así somos la gente, ¿no? Y bueno, y ellos no lo van a cambiar. No estoy mirando así para Dios, porque a los que creen en Dios los respeto mucho. ¿Hacemos la pausa? Claro. Ya volvemos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Cristian Mirza y Patricia González. Bueno, estuvimos dando vuelta, es un tema apasionante y en un momento dijiste algo así, que bueno, que en la casa con los amigos se reflexiona, ¿no? Y es muy interesante porque creo que capaz que también entre las cosas que la pandemia nos afectó fue en salir menos y conversar menos. Es algo que capaz que lo percibo incluso personalmente, como que ese tipo de cosas cuesta un poco más. Pero bueno, pero de todo esto que estamos hablando, nosotros vivimos en Uruguay. Somos así de chiquitos, y desde acá, ¿qué se puede hacer o qué se está haciendo? ¿Se está haciendo algo? ¿Cómo lo ven ustedes, no? Digo, porque supongo que alguien está haciendo. Sí, se están haciendo muchas cosas en distintos planos. En el plano social, en el plano político estrictamente partidario, en el plano cultural, etcétera, etcétera.
El asunto, bueno, cada uno asume su papel. A mí, cuando yo dejé la diputación el año pasado, yo fui diputado hasta febrero del 2025, me dijeron, ya no estás más en política. Y le digo, discúlpame, no es necesariamente el que está en el Parlamento el único que hace política, ni tampoco el que está en el Poder Ejecutivo con algún cargo de gobierno. La política forma parte de nuestro vivir cotidiano y hacemos política todos los días, allí donde estemos. Es más, yo le decía, yo hago política en la universidad, entonces, ¿cómo? Política partidaria no, pero política sí, porque la Universidad de la República está jugada al servicio de la comunidad, al servicio del país. Y cuando discuto proyectos de investigación, estoy discutiendo políticamente, con objetivos políticos. Entonces, sea en la Universidad de la República, donde, bueno, he participado y ahora vamos a tratar de reflotar una red académica que tenemos entre Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Derecho, con alguna participación más puntual de Ciencias Económicas, en la red académica de renta básica universal, que es hoy una utopía. Pero ya habrá noticias. Pero también a nivel político estoy militando y estoy en una agrupación y estoy hablando con otros actores y tratando de ver cómo podemos, por ejemplo, transformar el Frente Amplio desde una perspectiva de largo plazo, porque las críticas a Yamandu Orsi, nuestro presidente, y las críticas no llueven por la camioneta, por esto, por lo otro, lo que sea. El asunto es pensar más allá de los ciclos electorales, más allá del quinquenio. Y más allá del quinquenio hay que pensar en cómo, como decíamos hace un instante, transformar la economía, transformar la política, transformar la democracia, transformar la empresa, transformar las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Por ejemplo. Nada menos. Bueno, en eso estoy. Capaz que he podido haber empezado por eso. En eso estamos con varios compañeros y compañeras, construyendo opciones y utopías, porque detrás de esas expresiones de deseos hay proyectos utópicos y que implican un recorrido, una estrategia. Entonces no es solo pensar qué vamos a hacer en el 2029, sino qué vamos a hacer en el 2027, en el 28, en el 29, en el 30 y en el 40 y en el 50 cuando uno no esté, pero habrán otras generaciones. Porque de eso se trata la política. Y entonces Uruguay tiene una posición y una situación muy diferente al resto de América Latina. En algunas cosas se parece, en otras no. Yo hago estudios, mi curso es precisamente un curso de análisis de política pública comparada en América Latina y a veces hago la distinción entre los modelos de bienestar uruguayos y los centroamericanos ¿no? Y otras veces digo, pero esto que sucedió en Uruguay en la década de los 90, por ejemplo, la privatización o semiprivatización de la seguridad social pasó en El Salvador, pasó en Argentina, ¿no? Entonces, no somos tan diferentes, compartimos aspectos comunes con otras naciones, pero también tenemos una singularidad. Y de hecho, más temprano decíamos, yo he dicho cosas que a veces, yo soy muy provocador, no sé si se habrán enterado, pero siempre provoco reacciones de todo tipo. Entonces yo en un texto yo había puesto la derecha uruguaya es distinta a la derecha argentina. Y entonces algunos me dicen, ay, pero ¿qué estás reivindicando a la derecha? No, te estoy diciendo que la derecha uruguaya es muy diferente a la argentina en razón de su historial, de su trayectoria civilista. Y la izquierda uruguaya también es diferente del resto de las izquierdas. Entonces, esos valores singulares del sistema uruguayo, del sistema político, de la política uruguaya, hay que rescatarlos.
pero para el conformismo, no. No para decir, bueno, así estamos bien, no, para transformar. Ahora que vos decías eso, precisamente hablemos de los progresismos, ¿no? Porque, digo, bueno, en definitiva, también es una mirada, y bueno, y siempre en esta discusión, en estos debates, hay como una cosa de, bueno, un reclamo que apareció de muchas personas, bueno, queremos un frente más a la izquierda, ¿no? Y los progresistas, ¿cómo te ubicás en esto que decía él, ¿no? Me encanta. En esa transformación a largo plazo de una fuerza política que es la mitad del país. Me encanta esa discusión, Comparto mucho el planteo sobre la noción de las izquierdas, ¿no? Hace poco escribimos con un amigo chileno, Giorgio Jackson, escribimos un artículo para la revista Nueva Sociedad sobre las redes progresistas internacionales, ¿no? Que un poco intentábamos recoger, bueno, qué pasó en América Latina en este último tiempo, porque nos acusan permanentemente de juntarnos o de reunirnos, y cada vez que se junta el Foro de San Pablo, el Grupo de Puebla, hay distintos niveles de acusaciones conspiranoicas sobre por qué nos juntamos y tal. Y yo creo que los espacios de encuentro del progresismo para pensarse son fundamentales. O sea, creo que ahí nosotros tenemos dos niveles que son interesantes. Uruguay tiene unas características distintas a otros por un montón de cosas. Comparto lo de no romantizar y todo eso. Pero hay algo que tenemos nosotros que es la unidad de la izquierda, que yo me enojo profundamente con la unidad de la izquierda, pero la defiendo. Y por eso me enojo con eso, porque creo que... Porque yo creo mucho en que las tensiones son creativas. Uno crea a partir de la tensión con el otro. La tensión con el otro no debería ser destructiva. Yo me defino por medio del otro, ¿no? Y siempre han habido en el Frente Amplio esas tensiones, según quiénes son los actores, cuáles son las tensiones. Entonces los actores se transforman, no es el mismo Frente Amplio del 71 al del 85, al del 89, al del 99 o al que tenemos ahora, ¿no? Hay otras constituciones de pesos y de contrapesos. En ningún lado la izquierda está unificada, no existe eso. Cuando nosotros le contamos a la gente, en América Latina, ni en Europa, ni en ningún lado, porque en general los partidos comunistas están separados de la socialdemocracia, y después vienen los otros movimientos emergentes, pero siempre todo eso nunca está junto. Se junta coyunturalmente, pero no tiene un espacio de construcción política común. Eso sí es una excepcionalidad. Y eso hace a una forma de diálogo que yo defiendo. Porque yo, discutiendo con mis compañeros en las diferencias profundas que tengo con el otro, puedo marcar una posición propia y puedo reconocer en la posición del otro su sentido de la justicia. Entonces, y yo creo que eso es importante, o sea, que rescatar y defender eso es importante. Yo creo mucho en la unidad latinoamericana y creo que nosotros deberíamos tratar de construir más nuestra identidad latinoamericana con esa sensación excepcional que siempre nos creemos por afuera o que nos creemos distintos, ¿no? Pero es cierto que nosotros como modelo somos un modelo de diálogo, ¿no? Seguimos siéndolo. Un modelo de diálogo con un nivel de baja polarización en comparación. Siempre nos comparamos con Argentina, pero miremos Brasil, miremos Chile. Nosotros tenemos un nivel de baja polarización. ¿Hay actores en el sistema político que polarizan? Sí. ¿Es la regla? Yo creo que no. Yo creo que nosotros tenemos espacios de diálogo, de debate, de sentarnos con los otros, de reconocer el punto del otro. No veo a nuestro país en esa preocupación. Si pienso en el progresismo, en el desafío del progresismo, es que todo lo que... una vez fui a una charla en Argentina, en paréntesis, y me presentaron como militante nacional y popular, y después ella me dijo, se acercó y me dijo, lo que pasa es que si digo que sos de izquierda, no te van a mirar bien, ¿no? Entonces, claro, pues estaba bien, porque ya me estaba adaptando lo que para nosotros era una cosa, ¿no? Y para ellos es otra. Bueno, ese esquema de la gente que lucha por la justicia social, yo creo que esa gente tiene que estar junta y tratar de encontrar un camino común. Y en eso yo creo que ojalá y el Frente logre contener, ¿no? Y permitir que toda esa gente que tiene esa batalla
pueda ir a dar la disputa adentro, porque yo creo que se construyen mejores sujetos políticos a partir de eso. Se me terminó el tiempo. Ay, perdón. ¿Te queda alguna cosa para sintetizar? Sí, Cortita. hay que construir izquierda más izquierda. Esto del progresismo es un eufemismo, pero yo sigo convencido de lo que decía Norberto Bobbio hace 3 décadas atrás. Izquierda y derecha validan una forma de concebir las relaciones humanas. Y entonces, por más izquierda. Eso. Yo estoy de acuerdo. Con Bobbio. No con Mirza. No, con Mirza y con Bobbio. ¿Ya le puedo dar vuelta? Y tenés que leer lo que... Hay una pregunta ¿y ahí esto abajo, qué la es? tienen que leer y contestar nada más. Ah. Es bien fácil. Es bien fácil, dice, la pregunta es re profunda. A ver, ¿qué dice la pregunta? Me dice, ¿crees en el destino? Ah, ¿Cuál es el tuyo? Paso, no sé. No. Si creo en el destino... ya podés resolver con una frase nomás y chao. Un poco sí, un poco, no sé si como algo dado de antemano, pero sí como esa idea del el deseo, como uno va construyendo un camino porque el deseo te va llevando por un lugar que vos desconocés. Y el mío, no lo sé, está en construcción. Está en construcción. A mí me pregunta, ¿a qué te gusta jugar? Al ajedrez. Mirá, Y particularmente con mi hija, la más chica de mis hijos, con Dalma, porque Dalma juega. Yo le enseñé cuando tenía 5 años a jugar al ajedrez y ella después siguió. Y siempre que nos juntamos le propongo, a veces no me da mucha bolilla porque se pone con sus celulares o a leer, pero me encanta jugar con ella. Digamos que, lo voy a confesar ante cámara, de 10 veces que juego con ella, 8 gana ella. mirá. Pero O bueno. la dejás ganar. No. No, me gana porque pues súper inteligente y ajedrez, ya te digo, desde los 5 años. Entonces a mí me encanta el ajedrez porque es un tiempo relajado, y además metemos algunos chistes y conversamos. Y bueno, eso me gusta. Está muy bien. Bueno, yo les agradezco que hayan venido, espero que hayan pasado bien. Tocamos muchos temas, Cierto. pero lo que pasa es que hay muchos temas. Entonces uno va para aquí, va para allá, pero me parece que está bueno, ¿no? Está bueno tener instancias para conversar, darse el tiempo para conversar. Muchas Así- gracias. No, por Muchas favor, gracias. gracias a ustedes por haber Precioso. venido. Y a ustedes los espero en una semana para seguir conversando. Recuerden, nosotros acá decimos que conversar es pensar juntos en voz alta. Hasta la próxima.